Con estas negras perspectivas, con los cohetes cayendo cerca de Tel Aviv y los misiles israelíes impactando en Gaza, tenemos esta escalada de tensión de la que nos va a hablar ahora el doctor Firas, del cual se me hubiera agradecido por su presencia y su colaboración. Gracias. Buenas tardes y espero que no sea muy largo, que algunos seguro que no ha comido y no quiere que sea un coñazo y muy largo el tema, ¿vale? Primero que soy médico y por lo tanto no me dedico a dar este tipo de charlas médicas, sí, soy internista y médico, dos especialidades, otra de medicina de deporte, y siempre he dado charlas médicas como médico. Pero claro, el conflicto sirio, que lo vivimos, porque claro, soy sirio de nacimiento, a pesar que tengo la nacionalidad española, pues vivo de cerca el problema y la verdad la manipulación diaria que veo. Entonces nos compromete a todos que estamos dar un enfoque para que la gente por lo menos sepa lo que está pasando, porque si hay que dar con el corriente que hay hoy en día, pues te das cuenta que hay mucha manipulación. Primero quiero decir que yo no soy ningún partidario del partido que actualmente está gobernando Siria, más todo lo que ha sido un opositor, entre comillas, contra pues, este tipo de dictadura que había en el mundo árabe. Pero uno se da cuenta con el transcurso de las cosas que prácticamente no se pretendía en ningún momento que hay el objetivo que sea una verdadera democracia en esta zona. Hay otros objetivos que están detrás y la han usado como un instrumento para poder atacar a unos países y cambiar algunos regímenes. En el principio quiero deciros una cosa, que el término primavera árabe es una mentira auténtica. No lo cree nadie porque es una auténtica mentira que la ha creado la administración americana por el cambio que quiere cambiar una zona, en teoría, dominada por reinados en algunos sitios, donde el rey gobierna y hace lo que le parece bien, está por encima del bien y del mal. No son monarquías constitucionales donde prácticamente el rey, como en España, prácticamente está para hacer un par de fotos y un par de cosas, pero no interfiere en la vida diaria del ciudadano ni en la toma de decisiones que tiene que tomar el primer ministro. Y otras son repúblicas que en teoría han sido formadas prácticamente por dictaduras apoyadas por Estados Unidos desde el mediano del siglo pasado. Algunos como Gaddafi, que en el año 72 entró con un tanque americano y hizo el golpe de Estado, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que era un momento, los cambios que han pasado desde la caída del muro de Berlín, y tanto que se habla del año 90 y lo que ha pasado posteriormente, y en Sudamérica, que había unas dictaduras importantes y al final había que cambiarlos con regímenes más democráticos, y hoy en día se han tirado todos a la línea de izquierda, como Venezuela, Ecuador y otros países. Estados Unidos no le queda otro remedio que en la zona donde existen las únicas dictaduras, y algunos en África, que en el mundo árabe tiene que haber una movida de este calibre, pero todo está planificado anteriormente. No le quepa la menor duda que Estados Unidos y Reino Unido planifican las cosas, incluso Israel, 20, 30, 40 años más para allá. Y ahí viene el problema del conflicto sirio. Entonces, claro, tenían ya documentos secretos firmados con los hermanos musulmanes, que es un corriente religioso más cercano a la... Dentro del Islam hay dos fracciones importantes. Alguno igual ha oído sobre los sunitas y los chiíes. No sé si alguien tiene un poquito de idea. Es una cosa de hace 1400 años. Se separan de ver el enfoque religioso, quién tiene que ser el califa del profeta Mahoma, etcétera, etcétera. Más o menos para entenderlo más fácilmente como católicos y protestantes, o católicos y ortodoxos. Los dos son cristianos, para cada uno tiene su papa y su patriarca, pero son cristianos al fin y al cabo. Creen que en Cristo unos matices distintos al otro reto, ¿no? Es lo mismo. Entonces, prácticamente lo tienen pactado porque han sido partidos políticos en Egipto, en Túnez, en otros sitios, siempre han estado en la clandestinidad, desde la época de Egipto del 52, la época de Nasser y etcétera, hasta hoy en día. Y este corriente
sabían que van a dominar. ¿Por qué? Porque en el mundo árabe y islámico no se ha podido separar hasta hoy en día, menos en Turquía, en la época de Atatürk, el Estado a la religión. O sea, la religión está metida, por decir hasta como tiene que hacer el amor a su mujer. Vamos, no tiene nada que ver lo que pasa en Europa desde la Revolución Francesa, pues se separa el Estado a la religión y así avanzó Europa. Aún está ahí el tema de la religión, está metida en todo y se le permite pues, que pueda hablar, puede opinar, y todo el que no opina como ellos prácticamente es un hereje, no tiene derecho ni a opinar ni salir, incluso lo pueden aislar socialmente, y ya no digo en otros países hasta pena de muerte, como ya no hablamos de Pakistán, solo por una chica que es cristiana aparte de todo, que diga que no cree en el profeta, pues querían hasta condenar a la muerte. O sea, es una cosa fuerte. Entonces, ya tienen pactado que saben que van a llegar, porque tienen bastante poder organizativo y van a llegar a gobernar. Y ya tienen pactado y hablado con ellos, y empieza la primavera árabe. Prácticamente no hay primavera árabe, hay un invierno barbudo. Vienen con barbas, con turbantes y quieren matar todo lo que se puede mover. O sea, no quepa la menor duda, es regreso, pero necesario hasta cuando, en este aspecto que a alguna gente ya le empieza a asustar, ¿no? Incluso en Occidente. Entonces, ¿por qué empieza y dónde acaba? O sea, el tema de Siria concretamente, Siria hoy en día, después de Turquía, que ha vuelto hacia el islamismo moderado, del que hablamos dentro del Oriente, de los hermanos musulmanes, Turquía es una parte de ella. En Egipto, en Túnez están gobernando. Ya no es un país laico, ya hay la libertad de expresión cada vez menos, problemas de todos los calibres, tiene problemas étnicos con los kurdos, etcétera, etcétera. El único país laico que queda en la zona árabe y islámica es Siria y algo del Líbano. Líbano también es un país constitucional, liberal, pero también sectario. O sea, es un país donde ya se dice el primer ministro tiene que ser musulmán sunita y el presidente de la república tiene que ser cristiano católico. Pero al fin y al cabo hay cierta democracia dentro de ello. En Siria es un país de 23 millones de habitantes, 17% de ellos son cristianos. O sea, que hay que separar lo que es la religión a lo que es la nación. Lo mismo para entenderlo, un español puede ser español católico y un francés puede ser francés católico, no tiene que ver el francés con el español, todos son católicos, ¿no? Y hay que distinguir lo que es el Islam y lo que es la nacionalidad, la nación. El Islam lo practica, prácticamente está dentro del mundo islámico, 1.400 millones de habitantes en todo el mundo, y hay musulmanes chinos, como rusos, como puede haber hasta ceutíes que están aquí en España. Entonces, claro, en Siria el 90% de la población es árabe. Dentro de los árabes, pues el 17% son cristianos. Y hay otro tipo, es un mosaico. Siria es un país, no voy a hablar de la historia, pues hay algunos filósofos que dicen que cada uno tiene dos nacionalidades. La nacionalidad suya, donde ha nacido, y la otra en Siria, porque en Siria nació el mundo prácticamente. La Mesopotamia antigua, los fenicios, el primer alfabeto escrito del cuneiforme, después que se coge de ahí el antiguo latín y griego, etcétera, etcétera. Un país rico de cultura y de mosaico, quiere decir, existen los árabes, viven ahí, los kurdos, los armenios, los asirios, los sirianos, y hay un mosaico enorme entre nacionalidades y aparte de religiones distintas, y viven todos juntos. No había nunca problema ni ningún tipo de guerra civil. Quieren pretender que acabe en guerra civil. De momento es una guerra contra el terrorismo total. ¿Por qué lo digo esto? ¿Y por qué Siria exactamente? Porque Siria es el único país en la zona con una política antiamericana, aparte de Irán. O sea, todos son prácticamente esclavos al amo americano, por una u otra manera. O sea, no hay más que ver la política de ellos y cómo están dominando la zona. O sea, el petrodólar lo controlan, tienen sus bases militares, la base militar más grande fuera de Estados Unidos, marítima, está en Bahrein, y la de aviación, o sea, área que está en Qatar. Qatar es una semi-isla, la mitad de ella es una base americana. Controlan prácticamente el mundo.
y esta zona prácticamente. Entonces, Siria, ¿qué es? Siria es un país, toda la vida, desde el 48 hasta hoy en día, ha sido por la causa palestina, porque es un territorio ocupado por otro Estado y hay que dejar a esta gente que haga su Estado algún día, que llevamos desde el 48 hablando de lo mismo. Hoy en día están cayendo misiles en Gaza, atacando Tel Aviv, y este problema no acabará nunca, porque los grandes no quieren que acabe nunca, no quieren que haya un Estado palestino nunca. Y eso es uno de los problemas. Entonces Siria tiene una política antiamericana. ¿Cómo tiene que acabar con Siria? Pues hablando de Siria concretamente. Primero intentaron con lo que se llama el eje del mal. O sea, siempre el tema del eje del mal, que el que uno piensa como el americano es muy malo. Tiene que eliminarlo, hacer lo que pueden hacerlo. El eje del mal hoy en día, uno de ellos es Corea del Norte, evidentemente está muy lejos de nosotros, está Irán, Siria y unas milicias en el sur del Líbano que han podido por primera vez alguien vencer a Israel en una guerra, que Israel ha sido el ejército invencible siempre. Hasta el 2006, en la invasión que intentaron atacarlos en el sur del Líbano, no han podido en 33 días entrar ni 1 kilómetro cuadrado en el Líbano. Los tanques Merkava se destruían como moscas. Y para ellos ha sido la primera derrota reconocido por el Estado judío, por no decir judío, el Estado de Israel. Porque hay que distinguir el Estado israelí que de la religión judía, que no tenemos nada contra los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes. Hablamos en general. Prácticamente este eje del mal, como el tema de Gaza. Gaza también en el 2008 lo intentaron primero en el Líbano, no han podido. Atacaron Gaza en el 2008, incluso con armamento prohibido, con fósforo blanco, etc. Era tremendo las imágenes. Y es una zona totalmente cerrada, bloqueada desde el 2008. No entra nadie ni sale nadie. Viven el único pulmón que tienen unos túneles para que puedan sacar cosas de Egipto, nada más. Egipto hasta ahora han sido títeres de los americanos y siguen haciéndolo. Por eso digo, el cambio que ha habido no ha cambiado nada. ¿Por qué lo digo? Es fácil para entenderlo, para no entrar en más detalles. En Egipto los hermanos musulmanes, como estaban en la oposición, estaban intentando estar y ganar la calle y la popularidad que hay, en cada manifestación contra Mubarak, con pancartas decía fuera el embajador israelí, fuera el tratado de Camp David, que firmaron los dos países, entre ellos el tratado de paz entre Egipto y Israel. Ahora ya gobiernan ellos, y sigue el embajador israelí, y sigue el tratado de paz, y han destruido el 80% de los túneles. Quiere decir, son tan maquiavélicos que son capaces de engañar a todo el mundo hasta que llegan al poder, y ellos no creen prácticamente en la democracia. Lo que entendía la democracia occidental, que uno puede opinar, está a su favor, es representativa o no, porque ya sabemos lo que pasa, y más que en España. Todo el mundo está en la calle, pero el que gobierna en el Parlamento hará lo que le parece bien y punto. Si no es representativa, porque si hay referéndum para cualquier tema, será una democracia real. Para que me suben el agua o me suben la electricidad, pues intentaré con un referéndum a ver lo que piensa la gente. No el que la ha votado hace 3 años y le parece muy bien si hace el PSOE que pacta con el PP o con el PNV, o harán lo que deban hacer. Y al fin y al cabo lo paga el ciudadano, ¿no? En definitiva, llegan a la conclusión que no ha cambiado nada. ¿Qué ha cambiado? Han venido, han gobernado y no creen en la democracia. ¿Por qué? Porque como son islamistas, algunos más moderados que otros, en el Islam la mayoría de ellos piensan que, algunos están llamando que tiene que haber el Corán como la única fuente de legislar, y en lo que se habla tanto de la Sharia y práctica, la que lleva desde 1400 años. En teoría es la ley de Dios. Como es la ley de Dios, que el que vale sobre la tierra, entonces el ser humano no puede opinar. Es decir, una vez llegan, gobiernan, van a romper todo lo que hay abajo, y una vez tienen el poder no se van a mover de ahí. Y eso se va a ver muy pronto. Las primeras elecciones ya veremos qué pasa, ya veremos las libertades que pasan en Túnez. Túnez, aparte que había una dictadura, pero había una libertad de expresión, la mujer tenía sus derechos, cada vez que hay menos, etcétera, etcétera. En Egipto lo mismo, llevan poco tiempo y están atacando la iglesia copta.
entran hasta en sitios donde la iglesia tiene patrimonio y dicen, no, aquí voy a hacer una mezquita, porque yo soy tal y yo soy salafista y piensa por una manera distinta a lo que puede pensar los demás. En definitiva, no van a cambiar nada. Entonces, para atacar el eje del mal, el más fuerte realmente es Irán. Tiene 90 millones de habitantes, un poder económico, militar muy importante, que yo personalmente pienso que nunca lo pueden atacar. Ni Estados Unidos tiene la capacidad de atacarla, porque atacarla no es, haces un ataque preventivo y se acabó. Pues ya veremos qué pasa después. La consecuencia va a ser, pero devastas y tremendas para el mundo, evidentemente, porque van a atacar las bases americanas en el Golfo Pérsico, cerrarán el Golfo Pérsico, no saldrá ni el petróleo de ahí, y el día siguiente el barril de petróleo vale $500. Con la crisis mundial que hay, es que es imposible. Juegan con el miedo, con el sabotaje, con la guerra electrónica, con intentar atacar a Irán por otras maneras. Y una de ellas es Siria, porque intentaron en el sur del Líbano, no han podido, en Gaza no han podido ni podrán ahora mismo. Ya está demostrado que ya no hay miedo al Estado de Israel, ni este ejército tan invencible, ni las mentiras que creen, porque cuando se oye es el Patriot, el escudo antimisiles, tú pensarás, joder, pues no pasará ningún misil. Pues llevan 3 días, han caído 520 misiles sobre Israel. ¿Dónde está el escudo antimisil? Lo creen ellos, lo piensan y hacen que crearnos que de verdad existe un escudo antimisil. Y cada misil del Patriot vale $40.000 y los luchadores que están en Gaza están lanzando algunos misiles que de fabricación casera, que cuesta igual $200. Y están llegando en alguna masonería hasta Tel Aviv. Hoy en Tel Aviv, la primera vez, nunca ha habido, ni se sabe que alguien puede haber sirenas en Tel Aviv. O sea, para nosotros los árabes algo, estamos chocados todos. Para nosotros ha sido un país invencible y vemos que es un tigre de cartón, realmente. Entonces, ¿cómo pueden atacar Siria? Concretamente Siria. Siria, con bloqueos, imposible, porque llevamos bloqueados, ni se sabe. Yo lo que me acuerdo de pequeño, siempre hay un bloqueo contra Siria. Problemas de visado, de salida, de entrada, de productos, que no sé cuántos. Hoy en día el bloqueo es tremendo. ¿Quién lo sufre? La población civil. Al fin y al cabo, porque la gente que no le llegan los medicamentos, no llega el gasoil para la calefacción, no llega tal, es algo tremendo. La gente lo está sufriendo, pero el pueblo sigue sabe resistir, lleva resistiendo 2 años. Deudas exteriores, Siria tiene una deuda exterior ridícula como país. No puede presionarlo ni el FMI, que domina el FMI, el Banco Mundial, esos son los grandes poderes. El poder del dinero lo tienen súper controlado. Ridícula prácticamente para un país como Siria de 23 millones. No pueden hacer nada. Una guerra clásica, no son capaces de hacer guerra contra Siria porque no han podido con una milicia en el sur del Líbano con misiles de fabricación siria. Pues podéis imaginar lo que puede tener el Estado sirio. Ellos saben perfectamente lo que hay y no se atreven a hacer una guerra abierta. Por esto hay siempre una tensión en la frontera, siempre es un problema, un conflicto permanente, pero no puede haber una guerra. Entonces han inventado la idea, lo más fácil, es una idea, viene de la época de un gran sabio para la administración Bush. La administración americana desde los años 70 del siglo pasado se llama Henry Kissinger, ha sido el secretario de Estado americano, judío de origen alemán. Posteriormente Madeleine Albright lleva la misma idea, que es judía americana de origen checo, para dominar esta zona por las riquezas que hay y por la seguridad del Estado de Israel. Israel es el ojo derecho de Estados Unidos y es el Estado número 53 para Estados Unidos. O sea, la seguridad de Israel como la seguridad de Estados Unidos. ¿Qué es? Se llama el caos constructivo. ¿Qué decir? Hacer guerra de taifas. Un país como Siria o en Egipto, hacer que los cristianos se pelean contra los musulmanes en Egipto. En Siria, mucho más grande, porque Siria, hablando de temas étnicos entre kurdos, chechenos, asirios, sirianos,
armenios, un problema gordo. Y ya no hablamos a nivel religioso, lo que quieren transmitir lo que es un problema religioso. Sunitas contra chiíes. Muy fácil. Y ahí han podido entrar que nosotros los sirios no lo podemos creer, no puede creer, esto es capaz de infiltrarse de tal manera en Siria, porque prácticamente es una conspiración tremenda. Turquía tiene 870 kilómetros cuadrados de frontera, me refiero, de larga, con Siria, y entonces claro, como es totalmente, está en la OTAN, con la tendencia del partido que está gobernando, que son islamistas moderados, de los hermanos musulmanes, han abierto las fronteras. ¿Quién controla la frontera de 870 kilómetros? Complicadísimo, ni hay un ejército del mundo que lo hace. De ahí entra todo lo que le puede surgir a una idea de armas, aparte pagados del petrodólar. O sea, el gordo este de Qatar, el que lleva la fundación Qatar, que lo lleva al Barcelona, es el patrocinador del terrorismo mundial. Y eso se va a ver muy pronto, porque ya empiezan a quejarse de él, hasta en el mismo Golfo Pérsico, como en Kuwait, porque financia los hermanos musulmanes en el mundo. Y alguien piensa, ¿qué pasa en Somalia? Somalia están muriéndose de hambre, no tienen para comer, pero sí que tienen armas. Y diariamente ataques, se matan entre ellos, porque son grupos muy llegados a Al-Qaeda, pero ¿de quién les financia? Porque viene el dinero de Arabia Saudita, que tiene un corriente dentro del islamismo, lo más radical que son los wahabitas. ¿Alguien se ha oído algo sobre este corriente religioso dentro del sunismo? Son prácticamente todo lo que no piensa como ellos, un hereje. O sea, el que degollan, si alguien ha visto en YouTube como degollan a un hombre, le decapitan la cabeza. Simplemente porque no piensa como ellos. Son capaces de matar a quien sea. Y este dinero va a Somalia. Ahora tenemos un problema en Mali, en el norte de Mali. También son grupos llevados a Al-Qaeda, un problema muy gordo para Argelia y para Marruecos, incluso Mauritania, y tienen que intervenir Francia y Talibán. En algunos sitios se intervienen, lo ven como un terrorismo, y en otros, como pasa en Siria, son luchadores por la libertad. O sea, vienen desde Chechenia, vienen desde Afganistán, y esto está documentado, no porque lo diga yo, porque en YouTube hasta hay grabaciones de gente que lo ha capturado al ejército sirio. Y yo vi una foto en el Face de un somalí. O sea, yo de cachondeo digo, ¿ese será sirio? O sea, pues los sirios somos más blancos. Era un somalí que la mandó a la Guerra Santa. ¿El problema de dónde viene? En el cristianismo, por hablar a nivel religioso, hay guías importantes para entender lo que es la vida religiosa, y hay una doctrina concreta. Los católicos tienen el Papa. Lo que diga el Papa va a misa, como dicen, ¿no? Los ortodoxos tienen su patriarca, algunos, el patriarca ruso, y otros, está en Siria incluso, en Antaquia, que lo que se llaman los ortodoxos orientales. Los coptos lo tienen en Egipto, o sea, tienen doctrina para seguirlo. Incluso los chiíes tienen el suyo, que está en Irán. Los sunitas no lo tienen, no hay una referencia concreta religiosa, me refiero. Entonces, claro, no existe un islamismo político, no hay una doctrina. Cada uno que deja una barba y se afeita el bigote, ya es un jeque que puede decir una fetua, y la fetua significa ordenar. Y si ordena, dice, ordeno a matar a todos que llevan gafas. Y hay gente que matarán a todos que llevan gafas, porque lo ha dicho él. Así textualmente como lo digo, o sea, llega un momento de decir, matar, como lo han dicho anteriormente. La Guerra Santa antes, ¿cómo la dirigía? Hacia Afganistán. ¿Por qué? Porque había que luchar contra el infiel comunista en la época de la Unión Soviética. ¿Y sabe cómo eran las fatuas? Decían, matar a un soldado soviético o alguien que trabaja para ellos, está permitido, estás trabajando por la yihad de Dios. Y si lo matas, te vas para arriba, tienes 70 vírgenes arriba esperándote. Y lo mataban, llegaban, luchaban, mataban. ¿Quién creó la Al-Qaeda? Que tanto se habla de ella en los ataques del 11S, tanto que hablan de Bin Laden, después la han eliminado, etcétera, etcétera. Lo ha creado la CIA. Aparte trabajó para la CIA, eso está documentado. Solo hay que entrar en internet. Aparte lo reconocen hasta la gente de la CIA, que era un hombre criado por ellos, le han dado los territorios para
prepararse con su gente que está sobre el territorio pakistaní, la ayuda de la inteligencia pakistaní, dinero de Arabia Saudita y armamento americano. Le dieron el Stinger y han podido con los aviones soviéticos. Cuando ya llegó a ganar la batalla ahí dentro, como ellos no tienen unas ideas claras, volvemos a hablar que no hay un islamismo de doctrina, ya acabaron contra el que las han creado y atacaron a Estados Unidos. Y de ahí viene la guerra entre ellos por el tema del Estado de Israel. Volvemos a lo mismo. Entonces, primero la Guerra Santa ha sido en Afganistán, posteriormente ha sido en Chechenia, en los años 90, después la caída del muro, también del muro, y de la Unión Soviética había una guerra devastadora, casi 4, 5, 6 años, en Daguestán, en Chechenia. Los rusos se recuerdan perfectamente de ello. Murieron bastantes miles de soldados rusos, ataques suicidas, problemas de kamikazes, hasta hoy en día. Si a alguien le gusta mucho la política internacional, escucha, hace muy poco había un atentado, se murieron 4 soldados rusos en Daguestán. Matan a algunos incluso religiosos moderados, porque quieren el extremismo. Algún mufti que trabaja para el Estado ruso, ¿no? Y después, ahora, la Guerra Santa, ¿dónde va? Para Siria. Entonces, claro, hay canales en televisión 24 horas, no hay ningún problema más que dar problemas del conflicto étnico-religioso. Matar a un chií y matar a uno que trabaja para el gobierno sirio es que vas a ir y Dios te está abriendo las puertas para que llegas y te están esperando, están luchando por el jihad y por la Guerra Santa. Y se han abierto, pues en todo el mundo árabe e islámico están llegando gente. Hace poco en el mundo, en el país, hablaban del primer español muere en la guerra de Siria. Pues un ceutí con la Guerra Santa ha ido a Siria, algunos incluso se han mudado con un coche. ¿Vale? Entonces están llegando de todos los lugares del mundo, somalíes, yemeníes, saudíes, marroquíes, argelinos, algunos están en las cárceles, sí, o sea, no hay un invento porque están grabados y se ven. ¿Dinero dónde viene? Del Golfo Pérsico. Qatar ha puesto $100.000 millones para derrocar el Estado sirio, porque ya no es el tema del régimen sirio, quieren derrocar el Estado. Del Estado sirio, lo que hablamos del caos constructivo, acabará un Estado en 7 estados. Como hay armenios con los cristianos, hay bastante en Siria. Los alawíes en la costa. Los suníes, la mayoría en 2 estados. En el sur, los druses. ¿Por qué? Porque en definitiva Israel es el estado potente en la zona cuando hay emiratos de Taifa que pelean entre ellos, que no son insignificantes, volver a la Edad Media, porque está arrasando lo que hacen en Siria, es lo que pretenden. Y están en ello, es un plan bastante grande. Entonces, ¿dónde viene la manipulación informativa? La gente cuando se levantó en Siria, como en Libia o cualquier otro sitio, prácticamente tenían derecho a levantarse. Una dictadura de un partido lo tiene bien montado y con la lucha contra Israel se ha defendido tanto tiempo. La gente tenía que aguantar y había un régimen policial auténtico. Y la gente se ha levantado la verdad, con ideas y con derecho. Pero no el fin era la democracia, porque el fin era de lo que hemos llegado después, y ya cuando la gente se da cuenta de las cosas, se da cuenta que hay una conspiración tremenda. Porque si quieren la democracia en el país, no harán lo que están haciendo. Y vuelvo a decir, el mismo Estado sirio se dio cuenta que tenía que hacer cambios. Y ya empecé con los cambios. La ley marcial fuera, referendo para una otra constitución que puede votar todo el mundo. Se ha cambiado la constitución siria, donde se quita un parágrafo importante, que es el parágrafo 8, que ya no habla del partido único que tiene que gobernar. 14 partidos políticos van a elecciones parlamentarias, se hace un gobierno, los 2 vicepresidentes son de la oposición, el mismo presidente se pone para unas elecciones del 2014 con un mandato de 7 años máximo para cualquier presidente, y dijo, pues llegará el momento, habrá unas elecciones, si el pueblo me quiere quedaré y si no me quiere me voy. La campaña es tremenda porque está orquestada desde Estados Unidos. El imperio ataca, cuando ataca el imperio no hay ni Dios que puede con ellos, porque tienen el poder, tienen el dinero, tienen de todo y mueven todo lo que les parece bien.
Entonces empieza la guerra, la gente en el principio, y todo lo que sale manipulable. ¿Por qué lo digo? Ahora posteriormente cualquiera puede entrar en YouTube y puede llegar a esta conclusión. Llega la primera matanza importante. Siempre las matanzas ya hemos acostumbrado a los sirios, en el principio era algo que no podemos imaginarlo. Siria antes de esta guerra era el tercer país más seguro del mundo. Cuando digo seguro, tú puedes dejar hasta radiocaseta en el coche, ni hay robos, es un país muy tranquilo. La mujer puede ser a las 4 de la madrugada paseando en cualquier calle, además, no pasa nada, nunca, o sea, es un país muy tranquilo, o sea, el ranking mundial era el tercero en el mundo. Hoy en día, la verdad, mi familia personalmente lleva 6 días en casa sin salir, porque hay un bombardeo muy cerca en Damasco, combates. Problema tremendo, secuestros, ya no secuestros políticos, secuestros por dinero. Como hay caos, tú eres un hijo de un médico, pues te llevamos, ¿por qué puede pagar? Queremos tanto dinero y si bien y si no, le cortamos el cuello. Y está pasando. En definitiva, llegan a la conclusión que es la única manera para poder derrocar al Estado. Entonces, cuando vienen las mentiras, dice, el pueblo no lo quiere y quieren cambiar desde la Casa Blanca o desde Francia o donde sea, que se vaya el presidente. Pero ¿quién son ellos para cambiar un Estado y cambiar un régimen y cambiar un gobierno o cambiar un presidente? Lo cambiarán los sirios. Aquí, ¿quién puede decirle a un español que tiene que cambiar si quiere un rey o no quiere un rey? Habrá un referéndum si quiere, o un primer ministro o no lo haya. O sea, si hay un plazo y el gobierno está diciendo a la oposición, ¿queréis negociar? Nos sentamos, volvemos a repetir las elecciones, cambiaremos lo que hace falta y haremos unas elecciones presidenciales, si hay antes. Lo que pasa es que quieren derrocar el Estado sirio y ahora hablamos por qué, aparte de dividirlo por otras influencias geoestratégicas. Entonces no les interesa, lo que interesa es derrocar al Estado. Y ahí viene todo el plan. ¿Por qué viene la manipulación? Que la veo yo diariamente y es muy fácil, me vais a entender por qué lo digo eso. La primera matanza, justo el viernes hay un Consejo de Seguridad sobre Siria de Naciones Unidas, el jueves pasa la matanza, matan niños, sale la imagen, niños con un tiro en la cabeza, algunos degollados y tal. El que no entiende un poquito lo que es el salafismo y lo que es el wahabismo, nosotros lo entendemos, porque es una manera legal de matar. Ellos cuando pueden matar con el cuchillo, matan con el cuchillo. Eso viene de tendencias religiosas muy antiguas. Pero claro, no se sabía, es una zona, no se sabe quién lo ha hecho. El día siguiente, condenas internacionales. Pero hay que esperar una investigación. Hay cascos azules. Han empezado una investigación, no lo normal que se espera 20 días, un mes y medio y después ya puede decir, lo ha hecho el Estado sirio, el ejército sirio. El día siguiente condenas, a los 3 días retirar las embajadas, los embajadores sirios de muchos países. Porque todo está a la carta. Y ya empezaron otras masacres, cada vez que hay una reunión, una masacre. ¿Por qué lo digo? Salió el tema pero cuando terminó la investigación nadie le sacó, no le interesa ni en el mundo, ni la televisión española, ni France 24 horas hablar que los cascos azules de hacer su investigación, aparte del gobierno sirio, ninguno de los dos ha llegado a la conclusión que han hecho la matanza. Pero vamos, si no se sabe ni los cascos azules quién ha hecho la matanza, ¿quién eres tú para decir el día siguiente lo ha hecho el Estado sirio, el ejército sirio? Entonces empiezas a pensar cosas. Y lo puede garantizar que un soldado sirio no degollará a un niño ni pegará un tiro de cerca. La otra mentira, dijeron, esto ha sido por un bombardeo del ejército sirio, dijo la televisión española. El que tiene un conocimiento solo de acciones militares, que yo lo puedo decir que tengo mi familia bastante militares, cuando atacas con un avión o un tanque, le voy a garantizar que los cuerpos están mutilados. Mutilados. Es que es de sentido común. Los cuerpos de los niños eran enteros. Las imágenes se ve entero con un cuchillo en el cuello o un tiro en la cabeza. Pero posteriormente nadie le interesó saber estas familias quién son. El Estado sirio sí. Resulta eran familias cercanas de la misma fe, del mismo tribu, de un parlamentario sirio está en el Congreso, en el Parlamento sirio.
Claro, entraron, les degollaron, lo mataron, lo grabaron, lo matan, lo graban y lo sacan que lo ha hecho el Estado sirio. Y así se ha repetido más de una vez. En el norte de Siria había un caso muy llamativo, que donde hasta se vestían con la ropa del ejército sirio, porque dinero, no les falta dinero, ni armas, ni ideas para matar. Entonces, claro, es un caso muy llamativo, que eran cascos azules, por una llamada, acuden a un sitio y encuentran 14 cadáveres. Pero claro, va un periodista de la televisión siria, pero va con oficiales de Naciones Unidas. Claro, él se dio cuenta, después lo relata, y por qué lo digo, que es muy fácil de entenderlo, que se dio cuenta que no son soldados sirios, son lo que llaman ellos la oposición pacífica, eran muy pacíficos, vestidos. Entonces, hablando en árabe con él, le dijeron: no te se ocurra decir nada porque te matamos a pesar delante de ellos. Le quitaron la cámara y le quitaron el teléfono. Y lo hicieron cargar con el coche los 13 muertos, que eran soldados secuestrados sirios, y los llevaron hasta el primer hospital. Pero claro, como los cascos azules acompañando, no pasó nada. Y quedó así el tema, nadie hablaba. Salió la noticia en televisión española: otra masacre del ejército sirio. Resulta que después el Estado sirio saca los nombres de los muertos, nombre y apellido en la cara de cada uno. Resulta que eran gente de Fuerza de Seguridad del Estado y soldados secuestrados por la oposición y la han matado a sangre fría. Llegó la noticia, pero no llegó los nombres de las que se han muerto, ni la primera matanza, ni la segunda, ni imágenes que se han cogido de la guerra de Gaza. La han captado, pero claro, el que seguimos el tema está en YouTube. Ves la misma imagen del 2008 de una niña muerta con el fósforo blanco. Ataque en el norte de Alepo, de la tropa de Al-Assad. Y tú ves la misma imagen, pero claro, como hay un ejército electrónico sirio que trabajamos por la verdad, cuando es verdad, lo decimos verdad, que no sabemos lo que es, pero lo otro, vemos que es la misma imagen del 2008, o del 2006, o el niño muerto o en otro sitio la han cogido. Tantas manipulaciones es algo tremendo. Si tú ves la misma imagen, no hace falta que alguien te lo diga. Hace 3 meses, un ataque de una ciudad al norte de Alepo, que la han destruido con la aviación siria. Yo lo creí, digo, es una guerra, son tan fanáticos, pues la ha atacado el ejército. La misma imagen es de un terremoto en el noreste de Irán. La misma imagen, o sea, no hay ni una piedra que se ha cambiado. Le han cogido la imagen y la han puesto en Siria. Y tú, que estamos en Europa o donde estamos, tú ves la imagen y dices: pero qué bárbaros que son. Quiere decir, la manipulación informativa es tan grande que en el principio a uno le deja que tiene que investigarlo, pero ya, ¿por qué lo digo ahora que es muy fácil de saberlo? Porque los mismos terroristas que lo hacen lo cuelgan en YouTube. Más fácil que tú lo veas. Incluso Naciones Unidas hace poco ya alertó sobre el tema, que los opositores sirios, para ellos no son terroristas, que están violando los derechos humanos, porque han salido imágenes en televisión española como están fusilando soldados sirios sin armas. Los sacan, los fusilan a todos, o a alguna familia pro gobierno, les sacan los varones y los matan a todos. Esto lo hemos visto en la televisión española, ¿vale? Entonces, claro, si entras en la guerra de Siria, cualquiera de vosotros entra en YouTube y ve el conflicto sirio, va a haber más de uno que está degollado, pero lo están grabando ellos. Te está diciendo: este trabaja para el gobierno de Al-Assad. Lo tiene cogido como un cordero, atado por detrás, le pegan el cuchillo en el cuello y sangra como un conejo. Es tremendo. Y hace poco un palestino, en la imagen, creo que Maite lo ha visto en YouTube, cuando lo matan dice Allah que es grande, o sea, le meten el cuchillo y le decapitan la cabeza, simplemente porque es palestino prosirio, por el gobierno sirio. En definitiva, lo que quiere decir, cada uno puede llegar a sus conclusiones. Es una guerra tremenda y hay muchos intereses en el medio. Y ahora pues, hablamos qué intereses hay. Prácticamente es algo muy importante decir. Rusia no puede permitir la caída del gobierno sirio ni del régimen sirio, ya le llaman como le llaman. Ejemplo para demostrarlo, ha usado 3 vetos en menos de un año y medio. ¿Por qué? No solo Rusia y China. China nunca usa el veto
y China y Rusia desde el año 1982, por muchas razones. No puede permitir la caída de Siria porque Siria será el último país que tiene en el Mediterráneo, lo que llaman ellos los rusos las aguas calientes. Tiene una flota, tiene mucha flota militar, y la sexta flota militar tiene que llegar a abastecer en Siria. Tienen hasta bases militares en Siria. Y cuando yo le decía que esto va a acabar en una tercera guerra mundial, la gente se ría hace un año. Y yo tengo datos que esto, si es necesario, acabará una tercera guerra mundial regional, pero que tendrá influencia directamente a las dos grandes potencias. El presidente de Siria lo dijo hace un año porque sabe lo que hay. Hay una guerra en Siria, pero pronto habrá una guerra por Siria. No en Siria, por Siria, porque las dos grandes potencias no quieren perder esta zona geoestratégica. Primero, ya hemos hablado por la seguridad de Israel. Siria es la ayuda de la resistencia palestina y libanesa. Los misiles están cayendo en Israel son de fabricación siria. La que cayeron del 2006 a Israel del sur de Líbano de fabricación siria, y tiene la resistencia de Siria, Palestina y libanesa tienen su representación en Damasco hasta hace muy poco los palestinos, que también este grupo de Hamas que está en Gaza también forma parte de lo que se llama los hermanos musulmanes en el mundo árabe y se ha distanciado por el tema religioso. Entonces lo que se pretendía, y ya lo han conseguido, detrás está Israel, Estados Unidos, de desviar el problema árabe-israelí desde el 48 a ser un problema sunita-chiita. El problema ahora es Irán. Irán es el peligro contra los árabes por el tema religioso, y mucha gente lo ha creído y siguen ahí, y temo que esto va a ir para mucho tiempo. Ahora el problema en el Líbano entre sunitas y chiitas, el tema en Irak lo mismo, diariamente hay cochebombas en la zona donde hay más chiíes y cuando hay una peregrinación de los chiíes, y en Siria quieren llegar a esto. Entonces Rusia no puede perder por muchas razones. Primero, por el tema geoestratégico, por el tema de las energías. La zona está llena de petróleo y gas, y hay sitios nuevos, todo el Mediterráneo sirio, el libanés y israelí lleno de bolsas de gas importantísimas. Ahora están con excavaciones. China lo mismo, porque la guerra del siglo XXI va a ser una guerra más de energía que otra cosa. Porque China dentro de poco tendrá más riqueza que Estados Unidos. En el año 2025 tendrá el 20 como Estados Unidos. Pero no tiene un ejército tan potente como Estados Unidos. Ya está financiando para hacer un ejército importante, con portaaviones, etcétera, etcétera. Los rusos, desde que está Putin, pues ha puesto $1 trillón para mejorar las fuerzas armadas rusas, balísticas como nucleares. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que se pretende del otro lado, cómo quieren dominar el mundo. Quieren dominar el Golfo Pérsico para muchos años, porque son unos lacayos, unos jeques que no tienen ni constituciones. El petróleo marcan ellos el precio en OPEC, el mismo Estados Unidos y los poderes que hay. El dinero está en Estados Unidos, en Europa. La mayoría del dinero de Arabia Saudita ni se cobra ni intereses porque está prohibido por la religión. Y si pasa algún problema, harán un conflicto y dirían: vamos a congelar el dinero de Arabia Saudita, como lo han hecho con Libia. Libia tenía $70.000 millones en Francia y en Italia. Cuando quieren cargar a Gaddafi, ¿qué han hecho? Han cambiado enseguida la moneda y dijeron: fuera Gaddafi. Pero hasta ahora, ¿quién ha financiado las elecciones parlamentarias presidenciales en Francia? Sarkozy. Está demostrado que ha puesto dinero para que Sarkozy salga presidente. Tenían muy buenas relaciones con Berlusconi, el gran Casanova. Ahora mismo, en un momento cambia, porque el orden mundial dijo: se acabó con este hombre, hay que cambiar y tiene que venir gente nueva. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, tienen el dinero, tienen el petróleo y tienen las bases militares. Y como son tan burros, les venden hasta armas. Ya no me entiendo yo en Arabia Saudí que tantas armas, todos los años $9.000 millones, $12.000 millones de armamento americano, que lo tienen en sitios sin usarlo, aparte ni saben ni usarlo. O sea, pueden ir detrás de los camellos y comer dátiles, pero otra cosa, dudo mucho. O sea, necesitan hasta pilotos para llevar un F-18 que son pakistaníes. Es tremendo, o sea, les tienen tan trabados
pero claro, para los derechos humanos no se habla nunca de Arabia Saudita, el país donde menos derechos humanos hay después de Afganistán y de Pakistán en el mundo. No sé si sabéis que el único país en el mundo donde no se puede conducir un coche de una mujer es en Arabia Saudita. O sea, ninguno de vosotros no puede uno conducir un coche. No tiene una constitución. Una familia real gobierna el país. 5.000 príncipes. ¡Hala! Niños, príncipes, el turbante y cada uno tiene su dinero. Nadie puede hasta protestar. O sea, el mufti de Arabia Saudita ha dicho manifestaciones es prohibidas. No se puede manifestar. El que sale a calle a manifestarse, esto puede detenerlo la policía saudí. Y quieren transmitir la democracia siria, que ellos llevan la campaña, ponen el dinero a Arabia Saudita y Qatar, a un país como Siria que tiene una constitución desde 1928. O sea, es que es ridículo, ¿no? Entonces prácticamente tienen que derrocar Siria para atacar Irán. O sea, van por la parte más floja que hará en el sur de Líbano, en Gaza, a Siria, y la idea es Irán. ¿Por qué Irán? Porque hasta ahora el Estado de Israel nunca ha visto, en realidad, nunca amenazado por nadie, desde el 48, nunca. El ejército invencible, toda la guerra la ha ganado, en el 66, en el 73, hasta el 2006, hasta que en el sur de Líbano no han podido pasar, y tampoco en Gaza. ¿De qué pasa? Llega un momento, se sienten amenazados, porque dicen una gran potencia como Irán, su objetivo es Palestina, puede tener armamento nuclear, por eso está en el Aje del Mal. Todos los días no hay otro tema más que hablar del tema de la amenaza mundial que es Irán, el tema del armamento nuclear de Irán. Pues lo puedo decir, y de esto estoy seguro, Irán no va a atacar nunca ni Occidente a ningún otro sitio. El único enemigo de Irán es Israel, eso sí. Pero como Israel manda en el mundo, pues trae detrás de él Estados Unidos. Y ahí viene todo el problema verdaderamente entre por qué tiene que acabar con Siria para acabar con Irán. ¿Por qué los chinos y los rusos no lo van a permitir nunca? No lo van a permitir. Primero por el tema geoestratégico de las energías. Si Estados Unidos domina Siria, la zona la tienen perdida para siempre. El petróleo, mañana Estados Unidos, por el tema de la economía, puede poner el precio del petróleo que le parece bien. ¿Qué hace China y Rusia de aquí 20 o 30 años? Si lo tienen todo dominado. Entonces es muy importante el tema, no pueden perder esta zona. Eso es por una parte, pero a nivel estratégico, después de Irán, que llegarán y que piensan que bueno, si llegan a derrocar el Estado sirio, acabarán con la guerra con Irán, que yo dudo mucho que puedan hacerlo, es el tema de trasladar este tema étnico-religioso hasta la frontera de Rusia. Y los rusos lo saben perfectamente, han sufrido el terrorismo en su zona y volver a tenerlo de nuevo. O sea que prácticamente, para entenderos un poquito, Rusia tiene 143 millones de habitantes, 24 millones de ellos son musulmanes, aparte musulmanes hablando turco, de origen turco, o sea, azerí, hablan, y él tiene un libro muy importante sobre este tema. Entonces claro, hay relaciones históricas, religiosas en la zona. Si llega un momento, cae Siria, que atacan a Irán, el objetivo es Rusia. Y Rusia sabe perfectamente que no puede permitir en su frontera del sur que tenga problemas. Lo tuvo con Georgia y lo acabó en 24 horas. 24 horas. Y querían Georgia que entre en la OTAN, y ahora había elecciones en Eslovaquia, entró un partido prorruso. No lo pueden permitir los rusos. El tema religioso sí que puede ser más peligroso de un país fronterizo que está dentro de la OTAN, porque ponen unos misiles balísticos y se acaba el problema. Si me atacas, te ataco y se acabó el problema. El tema religioso étnico es algo muy grave. Entonces saben perfectamente que estas etnias la pueden mover. Si las fronteras están abiertas, porque la Federación Rusa está rodeada de unos países ex-soviéticos, la mayoría son musulmanes. Desde Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, todos son de mayoría musulmana, o sea, los cristianos son minoritarios. Y es un problema gordo. Entonces Rusia, sabiendo que esto es el caos constructivo que puede llegar a sus fronteras,
Lo corto desde ahora, que está en Siria, porque es el plan que los americanos tienen pensado, y hay documentación suficiente sobre el tema. Desde la época de Kissinger, lo que está pasando en Siria estaba hablado desde entonces. Dijo, para derrocar el Estado de Siria hay que meter el problema dentro de Siria. Y lo han conseguido hasta ahora. No van a acabar con ello, y ahí está la lucha de este pueblo. Está luchando hasta donde puede llegar. También puede trasladar este tema al mismo China. En China, 1.400 millones de habitantes, el 2% son musulmanes. Aparte musulmanes de dos etnias que hablan turco. Había disturbios hace 2 años, importantes. Y en Siria, el ejército sirio ha capturado chinos de estas etnias luchando en la guerra santa en Siria. Es decir, los chinos son conscientes que es un problema que puede haber de aquí a X tiempo ser un problema importante. El tema de la energía y el tema étnico y religioso, donde es muy fácil meter, armar, financiar, y el conflicto es muy fácil. Haces una coche bomba aquí, en este barrio y en otro barrio, y se